Me llamo Sienna Hudson. Tengo 32 años. Y la Navidad pasada, mi cuñado me confesó algo que destrozó todo lo que mi familia creía. Durante 8 años mis padres lo idolatraron. El graduado de Derecho de Harvard, el abogado con posibilidades de convertirse en socio de un prestigioso bufete, el hombre que le dio a mi hermana la vida perfecta. Y durante 8 años me dijeron que me había conformado porque mi marido construye muebles con sus manos en lugar de litigar en los tribunales. Lo que Derek me susurró en el patio trasero de mis padres, con aliento a vino caliente. Lo que me dijo al oído lo cambió todo. Y lo que pasó en esa cena 3 horas después, mi madre sigue sin hablarme. Pero lo volvería a hacer. Antes de contarles exactamente lo que dijo y por qué mi hermana finalmente es libre, por favor, denle me gusta y suscríbanse, pero solo si realmente se identifican con esta historia. Comenten desde dónde están viendo esto y su hora local. Quiero saber quién está pasando la noche conmigo. Permítanme llevarlos de vuelta al principio. El día de Acción de Gracias cuando traje a Marcus por primera vez. En casa. Hace 5 años. Día de Acción de Gracias. Recuerdo el peso de la mano de Marcus y la mía. Mientras subíamos por el camino de entrada de la casa de mis padres. Llevaba una mecedora, de nogal tallado a mano, 3 meses de trabajo en cada curva y unión. Mi madre abrió la puerta. Su sonrisa brilló al verlo. Debes ser Marcus. Miró la silla. Oh, es rústica. Derek le regaló a Linda una pulsera Cardi el mes pasado. Sentí que los dedos de Marcus se apretaban alrededor de los míos, solo un instante. Luego se relajó. Encantado de conocerla, señora Hudson. Mi padre apareció detrás de ella. Le estrechó la mano a Marcus como si fuera un vendedor en quien no confiaras. ¿Carpintería? Preguntó papá. Es sostenible. ¿Tienes un plan de jubilación? Antes de que Marcus pudiera responder, un Tesla negro entró en la entrada. Mi hermana Vivien salió del coche, rubia, perfecta, con un abrigo de diseñador sobre los hombros. Derek la siguió alto, refinado, todo un abogado exitoso. Mi madre se transformó. Ahí están. Se apresuró a pasar junto a nosotros para abrazar a Vivien. Derek, ¿te ves? Maravilloso. ¿Cómo va la carrera para socio de la firma? Preguntó Derek mostrando sus dientes blancos. Debería saberlo para la primavera. Papá le dio una palmada en la espalda. Ese es mi chico. Vi a Marcus colocar la mecedora en la esquina de la sala. Nadie volvió a mencionarla esa noche. Pero aquí está la cuestión. 5 años después, esa silla está en el rincón de lectura de mi madre. La usa todos los días. Nunca ha admitido que sea el mueble más bonito de su casa. Ese día de Acción de Gracias fue la primera vez que la vi. El patrón. Simplemente no sabía cuán profundo era ni cuánto nos costaría a todos romperlo finalmente. 2 semanas antes de la pasada Navidad, estaba en nuestra cocina, con el teléfono pegado a la oreja, viendo a Marcus lijar una mesa en su taller a través de la ventana. ¿Oíste? La voz de mi madre se quebró de emoción. Vivien y Derek acaban de comprar una casa en Brooklyn. 4 habitaciones, una piscina. ¡Qué bien, mamá! Es más que bien. Así es como se ve el éxito. Hizo una pausa. La pausa que siempre precedía al cuchillo. Ojalá hubieras apuntado más alto, cariño. Marcus es agradable. Pero te conformaste. ¿Sabes que lo hiciste? No contesté. Que podía decir que no hubiera dicho ya 100 veces. Un carpintero, Sienna. Mi hija se casó con un carpintero. A través de la ventana, Marcus levantó la vista. Había oído que el teléfono estaba demasiado alto. O tal vez la decepción de mi madre se transmitió así de bien. No reaccionó, simplemente volvió a su trabajo. El papel de lija moviéndose con movimientos lentos y deliberados. Después de colgar, entró. Serrín en el pelo, callos en las palmas de las manos. Las manos que mi madre consideraba insuficientes. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Ambos sabíamos que era mentira. Esa noche acostada en la cama, me quedé mirando al techo.
Marcus respiraba con calma a mi lado, ya dormido o fingiendo estarlo. Lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que a Marcus le acababan de asignar un proyecto que haría que el sueldo de Derrick pareciera calderilla. Pero esa ni siquiera es la parte que importa. Lo que importa es... ¿Es esto? Empecé a preguntarme si mi silencio estaba protegiendo a mi familia o simplemente matando lentamente mi matrimonio. Algo tenía que cambiar. Simplemente no sabía que sucedería tan pronto ni que dolería tanto cuando sucedió. Esa misma noche no pude dormir. Me quedé allí, catalogando las pruebas. 5 años de cenas navideñas en las que Marcus se excusaba antes cada vez. 5 años en los que nunca sugirió que visitáramos a mis padres. 5 años de silencio en el viaje en coche a casa, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la carretera. Me dije a mí misma que estaba bien, que él entendiera, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para absorber la decepción de mi familia. Pero el amor no funciona así. El desprecio es corrosivo. Se filtra por grietas que no sabías que existían. 6 meses antes de esa noche de insomnio, Marcus me había preguntado algo. Estábamos doblando la ropa, algo mundano o ordinario cuando lo dijo. ¿Alguna vez nos defiendes ante ellos? Me quedé paralizada, con una funda de almohada en las manos. Quiero decir, oigo lo que dicen. Su voz era tranquila, no enfadada, peor aún, triste. Y nunca te oigo replicar. Murmuró algo sobre mantener la paz, sobre no empeorar las cosas. Él asintió lentamente. De acuerdo, simplemente de acuerdo. Esa sola palabra tenía más peso que cualquier argumento. Más tarde descubrí que había escrito una carta a mis padres, de 3 páginas, manuscrita, explicando su trabajo, sus valores, su amor por mí. Le había dedicado 2 semanas. Nunca la envió. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros. ¿Para qué? Ya han decidido quién soy. Acostada en la cama aquella noche de diciembre, comprendí algo que había estado evitando durante años. Mi silencio no era neutral. Cada vez que dejaba pasar un comentario, me estaba enseñando a mí misma que no merecía protección, que no merecíamos protección. Marcus merecía algo mejor. Diablos, yo merecía algo mejor. Faltaban 2 semanas para Navidad. Mis padres nos esperaban en su casa, como siempre. Este año sería diferente. Simplemente no sabía cuán diferente. Al día siguiente en el trabajo me senté frente a una paciente llamada Julie. 28 años, atrapada en una relación. Con un hombre que criticaba todo lo que ella hacía. Dice que soy demasiado sensible, dijo Julie, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Que no puedo tomarme una broma. Me incliné hacia adelante. Cuando te quedas callada sobre el maltrato, te enseñas a ti misma que no mereces protección. Las palabras salieron de mi boca y algo hizo clic, como escuchar tu propia voz en una grabación y no reconocerla. Estaba dando un consejo que no podía seguir. Después de la sesión, la doctora Eleanor Webb me llamó a su oficina. Tenía 58 años. De cabello plateado, y había sido mi mentora desde mi residencia. Sienna, tengo buenas noticias. Sonrió. Tu investigación sobre patrones de control coercitivo ha sido seleccionada. La presentarás en la conferencia de marzo. ¿Qué? No te sorprendas tanto. Eres una de las mejores. La Junta está de acuerdo. Regresé a mi oficina en un día. En el trabajo era la doctora Hudson, respetada, competente y experta en reconocer dinámicas de relaciones tóxicas. En casa de mis padres, me convertí en alguien más pequeña, alguien que dejaba que su esposo fuera insultado y dijera nada. La desconexión era asombrosa. La doctora Webb había mencionado algo más casi de pasada. Un cliente importante que buscaba una consulta privada. Alguien que atravesaba una situación difícil. Me había dado el expediente para que lo revisara. No le di mucha importancia entonces. Lo haría más tarde. Esa noche tomé una decisión. Esta Navidad no me quedaría callada. No me tragaría los comentarios ni fingiría que no me dolían. No tenía ni idea de que mi pequeño acto de valentía chocaría con algo mucho más grande.
Secretos que habían estado latentes durante años en la casa perfecta de mi hermana. Pero me estoy adelantando. 24 de diciembre, 4:47 de la tarde. Marcus y yo llegamos a la entrada de la casa de mis padres. Luces navideñas enroscaban alrededor de la barandilla del porche. Una corona colgaba de la puerta principal roja. Todo perfecto como siempre. ¿Estás lista?, preguntó Marcus. No, nunca lo estás. Tomó la bolsa de regalo del asiento trasero, un joyero que había tallado en roble reciclado con incrustaciones de nácar. 20 horas de trabajo. Le tomé la mano. Pase lo que pase. Esta noche estoy de tu lado. Me miró. Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Esperanza. De acuerdo, dijo en voz baja. Dentro de la casa olía a pino y pavo asado. Mi padre estaba sentado en su sillón. Mi madre se afanaba con la puesta de la mesa. Y allí, dispuestos en el sofá como en una revista, estaban Vivien y Derek. Mi hermana llevaba pendientes de diamantes de cachemir color crema. Su sonrisa era perfecta y de alguna manera extraña, como un cuadro colgado ligeramente descentrado. Derek se levantó para saludarnos, alto, seguro de sí mismo, cada pelo en lugar. Hermanita. Me atrajo hacia un abrazo que no quería. Todavía salvando a los locos. Mi madre se rió. Derek, no seas malo, pero ella estaba sonriendo. Marcus extendió su mano. Derek la estrechó brevemente. Como si manejaras algo sucio. Marcus, qué gusto verte, amigo. Amigo, como si fueran amigos. Como si no hubiera 5 años de desprecio en ese apretón de manos. Me giré hacia Vivien. Nos abrazamos. Sus brazos me rodearon, rápido, mecánico. Cuando me separé, sus ojos se desviaron. Estaba más delgada, mucho más delgada que en Acción de Gracias. Y ahí, en su muñeca, parcialmente oculta por una pulsera de oro. Era un moretón. Antes de que pudiera mirar más de cerca, se dio la vuelta. Voy a ayudar a mamá en la cocina, dijo. Algo frío se instaló en mi estómago, algo que aún no podía identificar. La cena empezó a las 6. El pavo estaba perfecto. La conversación era un campo minado. Derek ganó un caso importantísimo el mes pasado, anunció mi madre, mientras me pasaba la salsa. Salió en el Boston Globe. ¿Lo viste, Siena? No. Deberías. Tengo. Muy impresionante, le dijo radiante a Derek. Cuéntales. Derek comenzó a contar una historia sobre litigios corporativos. Palabras como precedente y acuerdo flotaban sobre la mesa. Mi padre asintió absorto. Cuando Derek terminó, papá se volvió hacia Marcus. Entonces, Marcus, el negocio va bien. La gente sigue comprando cosas de madera. Marcus dejó el tenedor. Muebles a medida. Sí, el negocio va de maravilla. Muebles a medida, Derek agitó su vino. Debe ser agradable. Sin plazos, sin presión, solo lijar. Hay presión, dijo Marcus con calma. Diferente, amable. Claro. Claro. La sonrisa de Derek no le llegaba a los ojos. Observé a Vivien al otro lado de la mesa. Había cortado su comida en pedacitos, pero no había probado bocado. Su tenedor empujaba el mismo trozo de pavo por todo el plato. Vivien, cariño, estás tan delgada. Mi madre frunció el ceño. Derek, tienes que alimentar mejor a tu esposa. Está a dieta, dijo Derek. Quiere verse bien para Año Nuevo. Algo cruzó fugazmente el rostro de Vivien. Ahí se fue, rápido como un parpadeo. Miedo. Conocía el miedo. Lo veía todos los días en mis pacientes. Esa microexpresión, los ojos muy abiertos, la mandíbula tensa eran inconfundibles. Mi hermana le tenía miedo a su marido. La comprensión me golpeó como agua helada. Apreté el tenedor con la mente acelerada. ¿Verdad, Viv? Derek la estaba observando ahora. Vivien asintió rápidamente. Sí. La dieta. No levantó la vista del plato.
Lo vi, se destelló de miedo, y de repente 8 años de observación empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Después de cenar, nos trasladamos al salón. El árbol de Navidad brillaba en la esquina. Las medias colgaban sobre la chimenea. Ni Norman Rockwell lo habría pintado mejor. Mi madre abrió primero el regalo de Marcus. Levantó el joyero del papel de seda y lo volteó entre sus manos. Oh, dijo, es hecho a mano, lindo, lindo. 20 horas de roble tallado a mano, y ella lo llamó lindo. La vieja Siena habría sonreído y cambiado de tema. La vieja Siena lo habría dejado pasar. Le tomó 40 horas, mamá. Mi voz salió firme y clara. Eso es mano de obra por valor de $3.000 y cobraba el precio de mercado. La habitación quedó en silencio. Mi padre se removió en su sillón. Siena, no seas dramática. Vaya. Derek se rió entre dientes. Alguien está sensible esta noche. Lo miré, sostuve su mirada. No soy sensible. Soy precisa. La mano de Marcus encontró la parte baja de mi espalda. No me apartaba, no me detenía, simplemente estaba ahí presente. La boca de mi madre se abrió y se cerró. No estaba acostumbrada a esta versión de mí. Viven se levantó de repente. Su rostro estaba pálido. Yo necesito un poco de aire, dijo y se dirigió hacia la puerta trasera. Al pasar junto a la mesa de centro, su teléfono se le resbaló del bolsillo del cardigan. Cayó al suelo con un estrépito. Derek se movió rápido, demasiado rápido. Recogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo con un movimiento fluido, como un reflejo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Vivien no protestó. Ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente salió a la fría noche de diciembre, con los hombros encorvados como si cargara algo pesado. La observé. Derek se palpó el bolsillo donde ahora descansaba el teléfono de ella. Y pensé, ¿qué clase de marido le confisca el teléfono a su esposa? El tipo de hombre que empezaba a reconocer. Bien, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si alguna vez te has sentido invisible en una cena familiar mientras otra persona se llevaba todos los elogios, te entiendo. De verdad. Comenta abajo y cuéntame. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que finalmente alzaste la voz? ¿Qué pasó? Y oye, si todavía estás aquí, el botón de suscribirse está justo aquí. Ahí. Dale. Prometo que esta historia está a punto de volverse salvaje. Ahora, ¿dónde estaba? Ah. Mi hermana acababa de salir al frío, y yo estaba empezando a ver cosas que había pasado por alto durante años. Encontré a Viven en el patio trasero, de pie cerca del viejo roble. Las luces navideñas de la casa del vecino proyectaban sombras de colores sobre la nieve. Sus hombros temblaban. Viv se giró, secándose la cara rápidamente. Estoy bien, solo tengo frío. Me acerqué. El moretón en su muñeca era más visible ahora. De color verde púrpura de hace días. Antes de que pudiera decir nada, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. No puedo más. Necesito contárselo a alguien. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla. No conocía a nadie que me enviara un mensaje así. Probablemente spam. Estaba a punto de borrarlo cuando Viven me tocó el brazo. Deberíamos volver adentro. Su voz era monótona. Ensayada. Derek se preguntará dónde estoy. Se preguntará. No podría. Se preguntará. Como si supiera exactamente cómo reaccionaría. Como si hubiera aprendido a predecir sus estados de ánimo como tú predecir el tiempo. Vivien, ¿estás bien? ¿De verdad? Me miró entonces. Por un instante su máscara se desvaneció. Vi agotamiento, miedo, una súplica silenciosa y desesperada. Luego desapareció. Estoy bien, dijo de nuevo. Vamos. Caminamos de regreso hacia la casa. A través de la ventana, pude ver a Derek observándonos. Su expresión era extraña, casi calculadora. Cuando me sorprendió mirándolo, sonrió, pero sus ojos no cambiaron.
Ese mensaje se quedó en mi teléfono como una astilla. Número desconocido. Alguien que quería confesar algo. La inicial de no fue hasta más tarde que me di cuenta de que el número de Derek no estaba en mis contactos. Nunca habíamos intercambiado teléfonos, y ese mensaje, necesito contárselo a alguien, no iba dirigido a mí en absoluto. Lo había enviado al número equivocado. Simplemente no sabía a quién quería llamar. Dentro habían llegado nuevos invitados. Rachel y Nguyen estaban en el vestíbulo quitándose una bufanda del cuello. Había sido la mejor amiga de Vivian desde la universidad. Aunque ahora que pensé en ello, no las había visto juntas en años. Rachel abrazó a Vivian durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Cuando se separaron, le susurró algo al oído a mi hermana. Vivian asintió rápidamente una vez, luego se apartó. Observé a Rachel observando a Vivian caminar de regreso al lado de Derek. Algo parecido al dolor cruzó el rostro de Rachel. Se dio cuenta de que la estaba mirando. Nuestras miradas se encontraron. Sienna, ¿puedo hablar contigo un segundo? Salimos al pasillo lejos de los demás. Rachel miró hacia la sala de estar, luego de vuelta hacia mí. ¿Cómo está? Su voz era baja, urgente. ¿En serio? No lo sé. No quiere hablar conmigo. La mandíbula de Rachel se tensó. Parecía estar luchando con algo. Me llamó. Finalmente dijo hace 6 meses, en medio de la noche. Ella estaba. Rachel se detuvo, tragó saliva. Quería irse, pero luego volvió a llamar a la mañana siguiente y dijo que no era nada. ¿Irse qué? Rachel no respondió. Sus ojos se desviaron hacia Derek, que se reía de algo que dijo mi padre. Trabajo en el juzgado, dijo en voz baja. No debería contarte esto. ¿Contarme qué? Dudó. Luego se presentó un informe y después se retiró. Al día siguiente me quedé pálida. ¿Qué clase de informe? Rachel negó con la cabeza. No puedo decir más. Podría perder mi trabajo. Me agarró del brazo. Pero si ves algo esta noche, lo que sea, por favor, no lo ignores. Ella no se salvará. Luego se marchó, dejándome sola en el pasillo con una terrible sospecha que se convertía en certeza. Mi hermana había intentado conseguir ayuda, y nadie lo sabía, ni siquiera yo. A las 10, las botellas de vino estaban casi vacías. Derek se había pasado al whisky. Tenía las mejillas sonrojadas, la voz más alta, la máscara pulida se le caía. ¿Sabes lo que debería hacer Marcus? Derek se recostó en el sofá, con el vaso colgando de sus dedos. Abrir un canal de YouTube. Cómo hacer cosas que nadie necesita. Mi padre se rió. De verdad se rió. Mi madre sonrió con aire de disculpa. Derek, para. Pero no había fuerza en su risa. Derek no se detenía. O sea, en serio, con esta economía, hacer cajitas de madera. Señaló el joyero que seguía sobre la mesa de centro. Eso no es una profesión. Es un pasatiempo. Marcus no dijo nada. Su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo. Derek, mantuve la voz firme. Marcus dirige un negocio exitoso. Oh, cariño. Mi madre suspiró. Hemos visto tu apartamento. Si eso es éxito, seamos realistas. Derek apuró su whisky. Mi reloj costó más que su camioneta. Levantó su muñeca. Rolex brillaba a la luz de la lámpara. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Marcus. Se levantó lentamente. No había ira en su rostro, solo una especie de resignación cansada que había visto demasiadas veces. Creo que voy a tomar un poco de aire, dijo. Pasó junto a mí, junto a mis padres, junto a la sonrisa burlona de Derek. En el pasillo, se detuvo solo un segundo. Vi cómo sus hombros se hundían. Un pequeño colapso apenas visible. En 5 años nunca había visto a Marcus con aspecto derrotado. Hasta ahora algo se rompió dentro de mí. Un último hilo de paciencia, de mantener la paz, de que tal vez la próxima vez sea diferente. Miré a Derek, a mi padre que seguía riendo, a mi madre,
que no me miraba a los ojos y pensé, no más. Esta noche no. Nunca más. No sabía que estaba a punto de destrozar a mi familia. Solo sabía que ya no quería ver cómo destrozaban a mi marido. Basta. Me puse de pie. Mi voz resonó en la habitación como un cristal rompiéndose. Mi padre frunció el ceño. Sienna, siéntate. Estás armando un escándalo. Estoy armando un escándalo. Oí yo misma dije, acabas de humillar a mi marido delante de todos, y te ríes de ello. Oh, por Dios. Mi madre se presionó las sienes con los dedos. Solo estamos preocupados por ti. Derek y Vivien tienen una vida hermosa. Nosotros también queremos eso para ti. Derek dejó su vaso. Sus ojos tenían un brillo extraño, la mirada de un hombre que había ganado todas las discusiones que había iniciado. Seamos honestos. Abrió las manos. Tu marido es un humanitas glorificado. Ahí lo dije lo que todos estaban pensando. Derek, susurró Vivien. Tal vez deberíamos mantenernos al margen. Ni siquiera la miró. Vivien se estremeció, un estremecimiento de todo el cuerpo como si la hubieran golpeado. Rachel, de pie cerca de la estantería, se puso rígida. Ella también lo vio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo. Lo saqué. El mismo número desconocido de antes. Lo siento. Eso era para otra persona. Por favor, bórralo. Por favor. Derek me estaba mirando. Su rostro había cambiado. La arrogancia reemplazada por algo más afilado, más cansado. Se había dado cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Porque ahora lo entendía. Ese primer mensaje, necesito contárselo a alguien, no era un grito de auxilio. Era Derek tratando de encubrir sus huellas, tratando de confesar algo a alguien que no era yo. El vino lo estaba volviendo descuidado. Los secretos se acumulaban y lo que fuera que estuviera escondiendo, era lo suficientemente grande como para enviarle un mensaje de texto a un desconocido con desesperación. Miré a mi hermana a sus ojos vacíos, el moretón que mantenía cubierto. Miré a Derek, sudando ahora a pesar del frío. Esta noche algo iba a romperse. Salí a buscar a Marcus. Estaba de pie al borde del patio, su aliento empañando el aire de diciembre. Hola, le toqué el hombro. Lo siento. Debería haberlo hecho. No. Negó con la cabeza. No te disculpes por ellos. Antes de que pudiera responder, unos pasos crujieron sobre la hierba helada detrás de nosotros. Sienna. La voz de Derek era diferente ahora, más suave, casi arrastrada. ¿Puedo hablar contigo a solas? Marcus se tensó. A mi lado. Está bien, dije. Entra. Calienta. Voy para allá. Dudó un momento y asintió. Al pasar junto a Derek, sus miradas se cruzaron. Algo tácito se transmitió entre ellos. Hostilidad tal vez, o una advertencia. Entonces Marcus se fue, y me quedé a solas con mi cuñado en las sombras. Derek se acercó. Podía oler el whisky en su aliento. ¿Crees que lo tienes difícil? Su risa era hueca. ¿Crees que tus padres son duros contigo? ¿Qué quieres, Derek? Tu hermana. Se tambaleó ligeramente. Tu hermana perfecta y hermosa. ¿Sabes lo que hace todas las noches? Me quedé en silencio. Revisa mi teléfono, lee mis correos electrónicos, cronometra cuánto tiempo estoy en el baño. Se señaló el pecho con un dedo. Yo soy el prisionero, no ella. Yo. Derek, ¿qué estás diciendo exactamente? Todos piensan que soy el malo. Su voz se quebró. Pero no lo sabes. No tienes ni idea de lo que es vivir con ella. Observé su rostro, los ojos enrojecidos, el dolor fingido. Algo sus palabras sonaban ensayadas, como líneas que había practicado. Ya había escuchado ese discurso antes, no de las víctimas, sino de los abusadores. Eres terapeuta, ¿verdad? Se acercó. Entonces sabes que algunas víctimas no son lo que crees.
Su mano me apretó el brazo con demasiada fuerza. Y me di cuenta de que Derek no estaba confesando. Estaba manipulando igual que manipulaba a todos los demás, incluida mi hermana. No me aparté. Años de entrenamiento me habían enseñado a mantener el rostro neutral, el cuerpo quieto. Dejarlos hablar. Dejarlos. Rebelarse. Ella es la controladora, continuó Derek aflojando su agarre. Ella decide dónde comemos, a quién vemos, qué me pongo para ir a trabajar. Eso debe ser difícil, dije con cuidado. No tienes idea. Se pasó una mano por el pelo. Ese informe que mencionó Rachel, Viven lo presentó en mi contra, pero todo eran mentiras. Ella se golpeó, se lastimó. Lo juro por Dios. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. Había visto este patrón docenas de veces en mi trabajo. Darbo, negar, atacar, invertir, víctima y delincuente. Manipulación narcisista de manual. Derek. Mantuve la voz tranquila. ¿Quién controla las cuentas bancarias? Parpadeó. ¿Qué? Dijiste que Viven controla todo, el dinero, el horario. Pero ¿a nombre de quién están las cuentas bancarias? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Eso es diferente. Yo administro nuestras finanzas porque soy mejor tiene Viven su propia tarjeta de crédito. No la necesita, puede gastar dinero sin decírtelo primero. Silencio. Soy especialista en trauma, Derek. Me alejé de su alcance. Escuché este discurso 100 veces del agresor, nunca de la víctima. Su rostro cambió. La máscara del esposo herido se desmoronó. Debajo había algo más duro, más frío. No sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo. Viven era arquitecta. Una buena. ¿Por qué renunció? Nada. Le dijiste que renunciara o le hiciste imposible seguir trabajando. Ella eligió quedarse en casa. La voz de Derek se elevó bruscamente. Le di todo. El grito resonó en el patio, lo suficientemente fuerte como para oírse a través de las ventanas, lo suficientemente fuerte como para que todos dentro lo oyeran. La puerta trasera se abrió de golpe. Viven estaba en el umbral, a contraluz por el cálido resplandor de la sala de estar. Su rostro estaba pálido como el mármol. Viv, la voz de Derek cambió instantáneamente suavizándose. Cariño, solo estábamos hablando. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí. Oí, dijo en voz baja. Oí todo lo que había detrás de ella. Pude ver movimiento. El rostro preocupado de mi madre. Mi padre de pie. Rachel agarrando el marco de la puerta. Vivien, entremos. Derek se acercó a ella. Tu malentendido. No. La palabra fue corta pero cortante. Vivien dio un paso atrás. No me toques. Por un momento la máscara de Derek se desvaneció por completo. Vi un destello de rabia en su rostro. Blanco, ardiente y aterrador. Luego desapareció, reemplazado por confusión, preocupación, la actuación de un esposo amoroso. Cariño, no estás bien. Estás cansada. Déjame. Ella no está cansada. Me acerqué para ponerme al lado de mi hermana. Ella finalmente. Diciendo lo que ha querido decir durante años. Mi madre empujó la puerta. ¿Qué demonios está pasando, Derek? Viven, que alguien explique. No pasa nada. Derek sonrió. Esa sonrisa encantadora y ensayada. Sienna solo está teniendo uno de sus episodios de dramatismo. Ya sabes cómo es ella 8 años. La voz de Vivien cortó la suya como una cuchilla. 8 años he fingido. El silencio fue absoluto. Incluso las luces de Navidad parecieron dejar de brillar. Viven, cariño. Mi madre extendió la mano hacia ella. ¿De qué estás hablando? Mi hermana miró a nuestra madre, a nuestro padre, a Derek. Paralizada en medio de la actuación. Luego se subió la manga. El moretón no era el único. Había otros.
Amarillo descolorido, verde en proceso de curación, morado reciente. Una cronología del dolor escrita en su piel. La mano de mi madre voló a su boca. Y pensé, esto es todo. Este es el momento en que todo cambia. Ella misma se lo buscó. La voz de Derek era firme, pero el sudor le perlaba la frente. Está mentalmente inestable. He estado tratando de conseguir su ayuda. Él revisa mi teléfono. Las palabras de Vivien brotaron ahora. Años de silencio rompiéndose como una represa. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada correo electrónico. Si no contesto en 2 minutos, llama hasta que lo hago. Vivien, para. Derek dio un paso al frente. No sabes lo que estás diciendo. Él controla todo nuestro dinero. No he tenido efectivo en 4 años. Si necesito comestibles, él los agrega a una lista y los hace traer, así que no puedo ir a ningún lado sin que él lo sepa. Mi madre se tambaleó. Papá la tomó del brazo. Esto es una locura. La compostura de Derek se resquebrajaba. Linda, Robert, me conocen. Yo nunca haría eso. No he visto a Rachel sola en 3 años. Vivien miró a su amiga, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque dijo que era una mala influencia. Porque hacía demasiadas preguntas. Rachel dio un paso al frente con la voz temblorosa. Me llamó hace 6 meses, a las 2 de la mañana, llorando, diciendo que no podía irse porque él se llevaría todo, la casa, su crédito, su reputación. Eso es un rumor. Derek se giró hacia Rachel. Tú no puedo probar que trabajo en el juzgado. Rachel levantó la barbilla. Se presentó una denuncia por violencia doméstica. Vivien la retiró al día siguiente porque alguien, con la mirada fija en Derek, le dijo que la destruiría si no lo hacía. Mi padre se había vuelto canoso. Miró a Derek como si nunca lo hubiera visto antes. Es cierto. La voz de papá lo era. Derek abrió la boca, la cerró. Por una vez el abogado de lengua de plata no tenía nada que decir. En el silencio un teléfono vibró. El bolsillo de Derek. Luego otra vez y otra vez. Todos nosotros lo oí. La vibración de los mensajes entrantes, una ráfaga rápida. Urgente. Alguien quería la atención de Derek con urgencia. Contéstalo. La voz de mi madre era apenas un susurro. Contesta el teléfono, Derek. Su mano fue a su bolsillo, vaciló. El teléfono seguía vibrando. Mensaje tras mensaje. ¿Quién es? Papá dio un paso al frente. El respeto que siempre le había mostrado a Derek había desaparecido, reemplazado por algo más duro. ¿Quién te está enviando mensajes a las 11 de la víspera de Navidad? La sonrisa de Derek parpadeó. Trabajo. ¿Sabes cómo es la víspera de Navidad? Rachel se cruzó de brazos. Sácalo. Enséñanoslo. Por un momento pensé que se negaría. Entonces, quizás calculando que la negativa se vería peor, sacó el teléfono. La pantalla se iluminó. Nombre tras nombre desfiló por las notificaciones. Necesitamos hablar ahora, Derek. No puedo seguir esperando. Dijiste que se lo dirías esta noche. El nombre en la parte superior no era el de un colega. Era el nombre de una mujer. Alguien llamada Ashley. Y la vista previa de su último mensaje decía, el bebé nacerá en abril. Lo prometiste. Mi madre hizo un sonido, algo entre un jadeo y un gemido. Vivien rió. Un sonido roto, quebradizo. Un bebé. Por supuesto. Por supuesto que hay un bebé. Esto no es lo que parece. Derek estaba retrocediendo ahora. El teléfono apretado contra su pecho. Iba a decírtelo. Iba a decirte que hay un bebé. La risa de Vivien se convirtió en algo más duro. 8 años controlando todo lo que hago, todo lo que he visto, a todos los que veo, y tú estabas construyendo otra vida todo el tiempo. Vivien, por favor. Mi esposa no está mentalmente inestable. Las palabras vinieron de detrás de mí. La voz de Marcus, tranquila y segura. Es una terapeuta licenciada especializada en trauma.
Y lo que acabas de describir, lo que intentaste hacer, se llama Darbo. Ella escribió un artículo sobre ello. Los ojos de Dererick se movían rápidamente entre nosotros. Atrapados. Finalmente atrapados. Y por primera vez vi a mis padres verlo con claridad. Si estás viendo esto y te toca de cerca, primero te envío toda mi fuerza. Segundo, necesito saber si el equipo finalmente habla o si el equipo sale de ahí inmediatamente. Deja tu respondan en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, por favor denle al botón de me gusta. Realmente ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Ahora, veamos cómo termina esta cena de Navidad porque créanme, las consecuencias apenas comenzaban. Derek tomó su abrigo del pasillo. No tengo que escuchar esto. Viven, nos vamos. No. La palabra lo dejó helado. Viven se irguió más de lo que la había visto en años. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. No nos vamos. Sí se van. Vivien, sé razonable. He sido razonable durante 8 años. Ella se acercó a él. He sonreído a tus socios, he organizado tus cenas, te he dejado decidir qué me ponía, qué comía, a quién veía. Fui razonable cuando me hiciste renunciar a mi trabajo, razonable cuando me diste una paga como a una niña. Dererick miró a mis padres, buscando aliados. No encontró ninguno. Esta es tu decisión, le dije a Viven. Sin alzar la voz, sin dramatismo, simplemente claro. Hagas lo que hagas, te apoyaremos. Vivien miró a Rachel, a Marcus me miró, luego a mis padres, que estaban paralizados junto a la chimenea. Quiero irme, dijo. Llevo 3 años queriendo irme. Simplemente no pensé que nadie me creería. Te creo. La voz de mi madre se quebró. Cruzó la habitación y abrazó a Vivien. Te creo, cariño. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Rachel sacó su teléfono. Conozco a una abogada de familia, una de las mejores. Me debe un favor. Esto es ridículo. Dererick se acercaba a la puerta. Lamento esto, todos ustedes. ¿Tienes alguna idea de lo que puedo hacer, Derek? Mi padre se interpuso en su camino. El hombre que le había dado una palmada en la espalda hacía una hora ahora le bloqueaba la salida. Sal de mi casa ahora antes de que llame a la policía. El rostro de Dererick se contorsionó de rabia, pero vio la habitación. Vio que había perdido. Agarró su abrigo y cerró la puerta de golpe tras él. El silencio que siguió se sintió como respirar de nuevo. Después de que Dererick se fue, nadie se movió durante un largo momento. Entonces Vivien se desplomó en el sofá, temblando con sollozos. Rachel se sentó a su lado frotándole la espalda, murmurando cosas que no pude oír. Me volví hacia mis padres. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando al vacío. Los quiero a los dos. Mantuve la voz tranquila. Pero esta noche tiene que ser la última vez que comparen mi matrimonio con el de otra persona. Mamá levantó la vista. Sienna, no lo sabíamos. No sabías lo de Derek. La interrumpí suavemente. Pero sabías perfectamente lo que decías de Marcus. Lo supiste durante 5 años. Silencio. Simplemente. Queríamos. La voz de mi padre se apagó. Queríamos que tuvieras seguridad. Tengo seguridad. Miré a Marcus, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. Tengo un hombre que construye cosas con sus manos y que nunca me ha hecho sentir pequeña. Eso es más de lo que Derek le dio a Vivien. Mi madre se cubrió la cara. Le temblaban los hombros. Cada comparación, cada broma a su costa, cada vez que lo llamabas el carpintero como si fuera un insulto, sentí que algo se liberaba en mi pecho. Años de palabras reprimidas que finalmente encontraban aire. Eso se acaba esta noche o dejamos de venir. Mi padre asintió lentamente. Por una vez no discutió. Marcus se acercó. Su mano encontró la mía. Vivien, dijo suavemente. Puedes quedarte con nosotros esta noche todo el tiempo que necesites, ella lo miró. Este hombre del que mi familia se había burlado durante media década.
El hombre que le ofreció refugio cuando todo se había hecho añicos. Gracias, susurró. Mientras recogíamos nuestros abrigos, mi madre me agarró del brazo. Tenía los ojos rojos, la cara en carne viva. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Era la primera vez en 32 años que la oía decir esas palabras. Nuestro apartamento era pequeño. 2 habitaciones, una cocina estrecha, muebles que Marcus había construido él mismo. Vivien estaba en el umbral mirando a su alrededor como si hubiera aterrizado en otro planeta. Mamá dijo que esto era pequeño, dijo en voz baja. No sabe de lo que habla. La guié hasta el sofá. Marcus trajo mantas y luego desapareció en la cocina. El sonido de la tetera llenó el silencio. Vivien tiró de sus rodillas pegadas al pecho. Parecía joven, frágil, nada parecida a la mujer refinada que se había sentado en el salón de nuestros padres horas atrás. 8 años, dijo. Desperdicié 8 años. Me senté a su lado. Sobreviviste 8 años. Eso es diferente. Olvidé lo que se sentía. Miró a su alrededor, a nuestro salón, a las estanterías talladas a mano, a la luz cálida que te hacía sentir seguro en una habitación. Marcus regresó con 3 tazas de té. Le entregó una a Vivien sin aspavientos y luego se acomodó en el sillón frente a nosotros. La habitación de invitados está lista, dijo. Sábanas limpias, mantas extra. Quédate todo el tiempo que necesites. Vivien lo miró fijamente. A ese hombre al que nuestra familia había despreciado. El carpintero o el manitas, el que no era lo suficientemente bueno. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Su voz se quebró. Después de todo lo que mi marido dijo de ti. No eres tu marido. Marcus se encogió de hombros. Y eres la hermana de Siena. Eso es suficiente. Vivien comenzó a llorar de nuevo. No los sollozos desesperados de antes. Algo más tranquilo, más limpio. Estoy tan cansada, susurró. No. Recuerdo no estar cansado. La abracé fuerte. La sentía como huesos y tensión. Pero estaba aquí. Era libre. Duerme. Le dije. Mañana resolveremos el resto. Esta noche solo duerme. Por primera vez en 8 años, mi hermana se durmió sin comprobar si las puertas estaban cerradas por dentro. Una semana después de Navidad, estaba sentado en mi escritorio en Massachusetts General College con un correo electrónico de confirmación del Dr. Webb. Mi presentación en la conferencia de marzo estaba confirmada. Tema: conociendo el control coercitivo en los sistemas familiares. Saqué mi portátil y cogí el móvil. 3 mensajes sin leer. El primero era de Rachel. Vivien se reunió hoy con el abogado. Las cosas van bien. El segundo era de la propia Vivien. Firmó los papeles. ¿De verdad qué está pasando? El tercero era de mi madre. Podemos hablar. No para discutir, solo para hablar. Acepté reunirme con ella, no en casa, sino en una cafetería del centro. Un terreno neutral, nuevas reglas. Ella ya estaba allí cuando llegué, pequeña en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de una taza que no bebía. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a ella, esperé. He estado pensando en lo que dijiste. Ella miró fijamente la mesa. Sobre Marcus, sobre la seguridad. Una larga pausa. Tu padre solía ser obrero de la construcción antes de ser contable antes que yo. Parpadeé. Papá nunca hablaba de su pasado. Presioné tanto porque tenía miedo. Finalmente levantó la vista. Miedo de que sufrieras como nosotros, como yo, viéndolo llegar a casa agotado todas las noches. Lo entiendo, dije con cuidado. Pero el miedo no justifica que nos hagas daño. Lo sé. Ella metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo encontré hace años en tu coche, de hecho, después de una de tus visitas. Lo abrí. Dentro estaba la carta de Marcus, la que había escrito y nunca enviado. 3 páginas con letra cuidada que explicaban su trabajo, sus valores, su amor por mí. ¿Leíste esto?, susurré. Sí, la leí.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo sabía. Sabía hace años quién era él en realidad. Simplemente era demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Febrero llegó frío y gris, pero las cosas. Los rumores sobre Derek se estaban disipando en todos los ámbitos importantes. Se extendieron como la pólvora por los círculos legales de Boston. No por nuestra culpa, habíamos guardado silencio. Pero Ashley, su amante, no. Era asistente legal en su bufete, tenía 26 años y estaba embarazada de 4 meses de su hijo. Y cuando Derek intentó desaparecer sin dejar rastro después de Navidad, ella acudió directamente a recursos humanos. La investigación reveló más quejas de compañeras, comentarios inapropiados y un patrón de comportamiento que no auguraba nada bueno para un abogado. Abogado con aspiraciones a socio. La última vez que supe de Derek estaba de baja administrativa. La posibilidad de ser socio se había esfumado. Su reputación, antes intachable, se había hecho añicos. Vivian solicitó el divorcio en enero. El abogado que Rachel encontró era excelente, minucioso, enérgico y compasivo. Derek intentó oponerse, pero con el testimonio de Rachel y el historial documentado, no tenía mucha ventaja. Ella se mudó de nuestro apartamento a mediados de febrero a su propio lugar, más pequeño que la mansión de Brooke y Line, infinitamente más pequeño. Más de ella. Había empezado a ir a terapia con una colega mía, una buena terapeuta, y había vuelto a dibujar, arquitectura, edificios que por ahora solo existían en su imaginación. Pero estaba creando de nuevo algo que importaba. En cuanto a Marcus, el proyecto en el que había estado trabajando, el que mi madre llamaba cosas de madera, resultó ser un encargo de una cadena de hoteles boutique. Muebles a medida para 12 propiedades, el tipo de contrato que lo cambia todo. No les conté a mis padres nada del dinero. Ese no era el punto. Pero cuando la primera pieza apareció en una revista de diseño, papá la vio. Llamó a Marcus directamente por primera vez en 5 años. Vi el artículo, dijo. Esa credenza es realmente algo. Marcus sonrió cuando me lo contó después. No triunfante sino resignado. Lo está intentando, dijo Marcus. Eso es suficiente por ahora. Marzo la conferencia. Me quedé en el podio mirando un mar de rostros, profesionales de la salud mental, investigadores, defensores, personas que habían pasado sus carreras ayudando a otros a reconocer las jaulas invisibles del control coercitivo. Hoy, yo era una de ellas. Hoy no era la hermana que se quedó callada. El control coercitivo a menudo se esconde a plena vista, dije con voz firme. Vemos la casa perfecta, el cónyuge exitoso, la vida cuidadosamente planificada. No vemos a la persona dentro de esa vida desapareciendo lentamente. En la tercera fila, vi a Marcus. A su lado estaba Vivian, más delgada pero con los ojos más brillantes que en años. Y junto a ellos, inesperadamente imposible, dijeron mis padres. No sabía que vendrían. Mamá había mencionado que quería apoyarme, pero yo había supuesto que solo eran palabras. Sin embargo, allí estaban, mirando, escuchando. Continué la presentación. 30 minutos de datos, estudios de caso y recomendaciones. Profesional, clínica, veraz. Cuando terminé, los aplausos fueron cálidos. El Dr. Webb me encontró después radiante. Excelente trabajo, Siena. De verdad. Pero era el rostro de mi padre al que miraba. Se acercó lentamente con las manos en los bolsillos. Ese juego de muebles que mencionaste, le dijo a Marcus. El del vestíbulo del hotel. Vi las fotos. Una pausa. Ese es realmente algo. Marcus asintió. Gracias, señor. Me equivoqué contigo. La voz de papá era áspera. Me equivoqué en muchas cosas. Entonces hizo algo que nunca había visto. Le extendió la mano a Marcus. No el roce de dedos desdeñoso de años anteriores, sino un verdadero apretón de manos. Firme, respetuoso. Marcus la tomó. Pasé años esperando a que mis padres vieran su valía. Resulta que debía reconocer mi propio valor, exigirlo, hacerle espacio. Solo entonces podría cambiar algo. Ahora, hoy, estoy sentada en nuestra sala de estar, todavía pequeña, todavía perfecta.
La luz del sol entra por la ventana e ilumina la mecedora en la esquina. La que Marcus hizo hace 5 años. La que mi madre usaba todos los días y nunca reconoció. Me la devolvió el mes pasado. Una nota dentro. Esto te pertenece. Siempre te perteneció. Marcus está en su taller terminando un encargo. Puedo oír el suave ritmo del lijado a través de las paredes. Suena como en casa. Vivien pasó ayer. Está mejor. No curada del todo, pero recuperándose. Consiguió trabajo en un estudio de arquitectura en el centro. Proyectos pequeños pero suyos. Está construyendo cosas de nuevo. Nuestra familia no está arreglada. Todavía hay cenas incómodas. Todavía hay momentos en que mamá empieza a comparar, y luego se da cuenta. Todavía hay silencios donde antes había palabras. Pero ahora hay límites, límites claros. Cuando empiezan las comparaciones, cambio de tema. O me voy. Ambas son opciones que no sabía que tenía. La semana pasada, papá le preguntó a Marcus para pedir consejo sobre un proyecto de carpintería. Una casita para pájaros, de todas las cosas. Pasaron 1 hora al teléfono hablando sobre tipos de uniones y vetas de la madera. No es mucho. Lo es todo. Mis padres pasaron años midiendo el éxito en metros cuadrados y salario. Pasaron por alto la única métrica que importa. Esta persona te hace sentir lo suficientemente seguro como para ser tú mismo. Marcus me hace sentir seguro. Me hace sentir visto. Eso vale más que cualquier Rolex, más que cualquier mansión en Brooklyn. No le debes a nadie una explicación por elegir felicidad por encima de sus expectativas. Ni siquiera la familia. Especialmente no la familia que confunde el control con el amor. Establece límites. Mantén la línea. Deja que se adapten o déjalos ir. De cualquier manera, finalmente serás libre. Si llegaste hasta el final, primero que nada, gracias de verdad. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia? ¿Qué pasó? Deja tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien más que esté pasando por dificultades en este momento. Y si este vídeo significó algo para ti, por favor, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Hay otra historia en la descripción que quizás quieras leer. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.